literatura clásica. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy, junto a Consuelo Montesinos, Montserrat Soto y quien les habla, Carolina Navarro, queríamos exponerles un tema de suprema importancia, que es la literatura clásica, yéndonos desde su origen, contexto histórico, hasta explicar los tres principales géneros literarios. Sin más tiempo que perder, comencemos. Pero, para comenzar, necesitamos saber qué es la literatura clásica. Bueno, se entiende por literatura clásica toda aquella producción literaria creada entre los siglos 10 a.C. y 5 después de Cristo. Sin embargo, estas fechas son variables debido a que existen muchas teorías acerca del comienzo y el término de la época de la literatura clásica. También necesitamos saber que la literatura clásica es considerada la base de la literatura universal, es decir, el cimiento. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Dentro del contexto histórico, los pueblos ya estaban constituidos en asambleas. Sin embargo, aún existen algunos conflictos y guerras entre las ciudades-estado, que implican principalmente la antigua Grecia y el Imperio Persa, lo que trae consigo una serie de cambios tanto sociales como políticos y culturales, que se ven fuertemente reflejados en la producción literaria de la época. Luego de ver su historia y origen, enfoquémonos en los periodos. En esta etapa, la literatura vivió varios periodos que veremos a continuación. Empecemos por Grecia clásica. Aquí empieza el inicio de todas las reproducciones griegas, dando importancia a la épica. También encontramos Roma republicana, en donde los romanos comienzan a asimilar algún aspecto de la cultura griega, sin renunciar a su herencia latina, por decir, como el teatro, la poesía y el ensayo. Y por último tenemos el periodo de Roma imperial, en esta etapa de consolidación de la literatura latina. Los romanos asimilaron su legado griego y ofrecieron demostraciones de su propia producción literaria. Los temas tratados en las obras literarias clásicas son temas completamente variados que abarcan muchos ámbitos. Sin embargo, en un comienzo se basaban principalmente en temas tanto míticos como religiosos. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo la literatura clásica, comenzaron a incorporarse cosas como la tragedia, la muerte, el amor, las pasiones y también se abarcó temas que eran de índole filosóficos. Géneros y subgéneros. Los textos literarios se dividen en tres principales géneros, los cuales son género lírico, dramático, narrativo, los cuales veremos con mayor detalle a continuación. Género lírico. Como hemos visto anteriormente, existen los géneros y subgéneros, y entre ellos encontramos el género lírico. ¿Y qué es? ¿De qué trata este género? Cuando hablamos de lírica, hacemos referencia a un estilo que se emplea cuando el poeta tiene como objetivo hablar sobre sus sentimientos y por tanto mostrar una visión subjetiva de la vida y de la experiencia de vivir en simples palabras. Los orígenes del género lírico se remontan aproximadamente en el siglo VII a.C. Nos situamos en la antigua Grecia, donde los poetas griegos buscaban cultivar poesía no para escribirla, sino con el fin de ser recitada o para cantarla. Eran escritas para poetas, para coros en general, porque usualmente estaban acompañadas de música, tonalidades o instrumentos musicales, los cuales se basaban principalmente en la lira. El género lírico es una expresión de algo íntimo, donde se quiere dar a conocer lo que se siente o los sentimientos más profundos de nuestro interior, como el amor, la amistad, la pena o la vida misma. Características. Tras la poesía épica, que cuenta las gloriosas hazañas de héroes del pasado, de la cual profundizaremos más adelante, surge la poesía lírica, que tiene como finalidad fundamental ofrecer sentimientos. Esta poesía era recitada por los mismos autores, en este caso poetas, en diferentes ciudades, durante actos religiosos o en grandes fiestas, ya que se realizaban diversos concursos líricos. Además, podemos destacar 4 características. Primero, que el género lírico es subjetivo, ya que cuenta hechos de la vida íntima del poeta. También que canta o cuenta hechos relativamente recientes, a diferencia de la poesía épica. Además, tiene una variedad de temas. Podemos ir de lo religioso a lo político, a lo amoroso o satírico, entre muchos otros.
por último, la composición lírica tiene diversas formas métricas. Ahora que vimos a mayor detalle el género lírico, nos adentraremos dentro de sus subgéneros. Aquí encontramos dos tipos: la lírica coral, que es un tipo de poesía lírica que fue creada por los griegos antiguos y representada por un coro, generalmente en los teatros. Esta poesía era cantada por un grupo de jóvenes, generalmente en algún tipo de fiesta donde se cantaban ideas y sentimientos colectivos. Y también tenemos en esta clasificación la lírica monódica, en donde canta un solista, bien en solitario o bien dialogando con otro solista o en un coro. Esta es especialmente apta para los sentimientos personales. Dentro del género lírico encontramos también otros subgéneros muy interesantes, los cuales son la elogia, la oda, la égloga, el epigrama, el himno, entre otros muy interesantes. Autores y obras. Dentro de este género podemos destacar al autor Safo de Lesbos con su poema más importante, El gorrión entre las rosas, además de los autores Teócrito y Píndaro. Como ya vimos el género lírico y de qué trata, ahora veremos el género dramático. Por lo tanto, ¿de qué trata este género? El género dramático es una obra de ficción usualmente mítica, religiosa o legendaria, representada ante espectadores, en la que se desarrolla una historia o suceso utilizando diálogos, narraciones, actuaciones, con el uso de otros recursos escénicos. Como en el género lírico, los orígenes del género dramático también se remontan en Grecia. Sin embargo, los orígenes de este eran con un fin de festejar a Dionisio, y esto se hacía mediante himnos escénicos que se le mostraban al público y a la gente en general. Estos himnos pasaron de ser himnos simples a ser ya coros completos que estaban evolucionando día a día, donde ya cada persona dentro del coro tenía que jugar un papel, tenía que hacer algún tipo de representación. Esto con el paso del tiempo fue evolucionando aún más, y lo que eran simplemente himnos pasaron a ser coros, y luego de ser coros a ser obras completas, y de ahí se creó el género dramático, donde ya se comenzaron a representar tragedias, dramas y comedia. Esto ocurrió aproximadamente en los siglos 6 y 5 a.C. Dentro de las principales características del género dramático encontramos que, primero, es ficción para ser representada. Los textos dramáticos están creados para ser representados por actores y actrices ante un público. Segundo, es representación y no narración. Las formas dramáticas son muy variadas, pero todas coinciden en no narrar la historia, sino en representarla. Tercero, temas y tramas. Desde dramas mitológicos y comedias de costumbre, hasta relatos de amor, luchas de poder o sátira política. Cuarto, estructura y estilo. Al estar escritos para ser representados, los textos están llenos de indicaciones y cuentan con una estructura determinada. Subgéneros. Dentro del género dramático encontramos tres subgéneros, los cuales son la tragedia. Este es considerado un género clásico en el que un personaje humano, generalmente de tipo heroico, se ve enfrentado a una situación que causa su ruina. La tragedia griega, madre de esta forma, se inspiraba sobre todo en figuras de su mitología y de la literatura homérica. Como segundo subgénero se aprecia la comedia, en donde se representan situaciones humorísticas o también desde un punto de vista satírico, por decir. Este género prosperó como una forma de criticar las costumbres o de cuestionar a aquellos que ostentaban el poder político o religioso. Por último tenemos la tragicomedia, una obra que combina elementos trágicos y cómicos, aproximándose de esta manera a la vida real, aunque en sus inicios combinaba personajes mortales con dioses. Dato curioso: cada vez que pensamos en el género dramático, se nos viene a la mente el típico símbolo de las máscaras, de una cara sonriente y una cara llorando. Esto también proviene del origen del género, ya que la cara feliz representa el subgénero de la comedia y la cara triste el de la tragedia, los dos subgéneros más importantes del teatro. Dentro de los elementos del género dramático podemos encontrar la trama o el argumento. También encontramos el diálogo, el cual
contiene dentro de sí el monólogo, el soliloquio, también la voz en off y los coros. Aunque también dentro del género dramático encontramos a los personajes y la acotación. La estructura del género dramático comparte con otra forma literaria la estructura conformada por una presentación o introducción, el nudo o clímax y la resolución o desenlace. A eso hay que agregar otras formas propias de su carácter escénico conocidas como el acto, la escena y el cuadro. Dentro de los más destacados encontramos al autor Sófocles, uno de los mayores representantes del género dramático clásico. Nació cerca de Atenas y llegó a escribir más de 100 obras dramáticas, en las que sobresalen las tragedias, como por ejemplo la obra de Edipo Rey. Como ya vimos anteriormente el género lírico y el género dramático y de qué trata estos dos, por último conoceremos el género narrativo de esta época. Y entonces, ¿de qué trata este género? El género narrativo es una de las formas fundamentales del discurso y de la literatura universal. Aunque sea principalmente asociado a la prosa, el género narrativo incluye otras formas como la poesía o la dramaturgia y va desde la tradición oral a los distintos géneros escritos. Sus orígenes se remontan a las primeras epopeyas en la antigua Grecia, donde encontramos obras narrativas de Homero, por ejemplo, como lo son la Ilíada o la Odisea, obras hasta el día de hoy que son reconocidas. También debemos saber que es muy importante que en ese entonces no había una manera de escribir las obras narrativas, entonces pasaban de boca en boca, o sea, a través de manera oral entre personas. También debemos considerar que debido a esto, muchas de las historias fueron cambiando su curso, cambiando pequeños detalles o incluso cambiando todo el sentido de las obras narrativas. Características del género narrativo. Todo texto o discurso narrativo, aun teniendo una base histórica, es considerado ficción. Actualmente el género suele desarrollarse en prosa, pero inicialmente se incluía a través de la poesía épica. Una narración es una sucesión de hechos y aventuras relacionados a un espacio, tiempo y número de personajes determinados. Presenta una voz narrativa y una serie de fases que suelen ser presentación de hechos o personajes, nudo del conflicto y desenlace. Los elementos del género narrativo son el narrador, el tema, el argumento o la trama de la historia, los personajes, el ambiente y el estilo. Subgénero destacado. Dentro de la literatura clásica se puede destacar el poema épico. Este tipo de texto se refiere a un relato extenso que la mayor parte de las veces se enfoca en hazañas heroicas presentadas objetivamente con tono elevado y la presencia frecuente de elementos que hacen parte del lenguaje poético. La extensión del poema épico se debe a que a menudo puede integrar otros subgéneros, de géneros como el lírico y el dramático. Obras y autores. Destacamos la Odisea de Homero, una de sus obras más importantes, que narra el momento en que finaliza la guerra de Troya. Además, podemos incluir la Eneida de Virgilio, la Araucana de Alonso de Silla, entre muchas otras. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Como siempre, esperamos que les sorprenda, aunque sea un poquito más. Me ha quedado todo súper claro. De ser así, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. El autor y más acá encontramos a Sófocles. ¡Sófocles! Como el teatro, la poesía. El género lírico se consolidación. Ya, ve ahí. Sófocles. lírico se remontan. Ya, ahora sí que sí. Toma 5543. Y contando. Bueno. No, así no era. Relación
No, me equivoqué. No sé, ya no. Sófocles. Bueno, los orígenes del género lírico se remontan al siglo VII